Beli, y también Miguel participa en muchos programas en televisión, en radio, hablando de todos los temas que estamos hablando hoy. Entonces me gustaría que presentaste tú y di lo que quieras. No sé si funciona eso. Sí, yo creo que sí que se me oye, ¿verdad? Me gusta hablar de pie, tengo un problema, tengo un esguince de rodilla, por si acaso tengo el bastón, no por dar un toque interesante, pero voy a intentar, para mí es un reto, poder aguantar todo el rato de pie. Pues como decía José Luis, yo soy bastante afortunado, creamos una consultora hace 12 años, una consultora que en el fondo es la suma de dos tipos de consultoría, una consultoría técnica en cuestiones de sostenibilidad y una consultora en comunicación. Y trabajamos en los dos aspectos. Y trabajamos y nos va bien. No lo digo por fardar, sino por contar que es factible y lo es ya desde hace 12 años. O sea, que hay un mercado, hay una sociedad que demanda, hay unas empresas y entidades que demandan este tipo de servicios. Trabajamos para grandes compañías, principalmente en cuestiones muy concretas. Y trabajamos con una escala de valores, no trabajamos con cualquiera. Esas chulerías, si me permite, se las pueden permitir uno cuando le va bien, porque también hay que comer. Pero para ser sincero, eso sería una parte. Pero tengo la suerte de que intervengo con la faceta de divulgador ambiental en muchos medios de comunicación y actos y eventos. Todo comenzó, lo estaba recordando hace más de 15 años, en una televisión aquí en España muy conservadora, pero muy conservadora. Tenían un debate sobre si el cambio climático existía, tenían a 4 que lo negaban y buscaban un pringao que dijera que si existía, que era otro. Bueno, pues a partir de ahí pues le cogí gusto, parece ser que me defendí pues razonablemente y como hace 6 tuve en esa televisión tan conservadora, pero el debate ya era, obviamente el cambio climático existe, ¿tiene que ver el ser humano o no? Bueno, es un salto en un extremo, es un salto importante. A partir de ahí he estado pues eso, yendo en un montón de medios, he creado una línea y os lo digo porque creo que puedo aportar al menos reflexiones o experiencias sobre ello, ¿no? Una línea que yo llamo ecología de andar por casa, que son todas... Ya que hablas por casa, si ya no esto parece que no funciona. Mejor. Bueno, son todas aquellas cosas que la mayoría de nosotros podemos hacer y que sumadas cambian realmente la cultura, la sociedad. Porque si pensáramos desde un principio, ¿quién tiene la responsabilidad de los altos niveles de emisiones de CO2 y del CO2 ya existente en la atmósfera, entre otros gases de efecto invernadero como el metano, etcétera? ¿Quién tiene la responsabilidad? Pues, ¿qué decimos? Pues el presidente de Estados Unidos, pues ya está, nos vamos. Y los presidentes o todos los políticos, pues nos vamos. Las grandes empresas, pues nos vamos. No digo que no lo tengan, la tienen, es una parte importantísima. Pero en el conjunto de la sociedad tenemos también hábitos que podemos cambiar, porque si no, cerramos la puerta, nos vamos y aquí no hay nada más que cambiar. ¿Para qué sirve que yo utilice esto en lugar de esto? Si realmente la culpa la tiene el presidente de los Estados Unidos, por poner el presidente de España o el alcalde de Madrid o quien fuese. Bueno, pues en eso cotidiano del día a día. ¿Y qué es lo que he aprendido? Por ir dándonos un perfil. ¿Cómo es el perfil de las personas, de nuestros conciudadanos, de nosotros? Probablemente también somos muy negativos con respecto a el nivel de gente concienciada. Las cifras nos dicen todo lo contrario. En las televisiones se miden las audiencias, como bien sabéis, sobre todo para ver la parte comercial, la parte de publicidad, etc. Pero nos da un montón de datos. Otra cosa que no tendremos es que tenemos superávit de datos en todo. Por eso ahora empezamos a gestionar los datos de una forma más eficiente. Y lo que nos dice es, generalmente cualquier televisión pues tiene unas audiencias en función de distintos aspectos y sube y baja la audiencia. Lo interesante es que se mantenga, que no se te vaya a otro canal, ¿no? Para entenderlo. ¿Qué es lo que mantiene? Hay 3 temas, 2 hablamos de ellos hoy aquí, que son los que mantienen y aumentan la audiencia en todos los medios, que son los que tienen que ver con salud, es razonable, los que tienen que ver con alimentación, en todas sus variantes, formas de cocinar, alimentación saludable, etc. Y los que tienen que ver con medio ambiente. Estos elevan la curva de audiencia y la mantienen. Esto es oro puro en las televisiones, pero nos trasladan también que hay un interés en la sociedad. ¿Quiénes lo ven más? Como hablamos de televisión y sabemos que la gente más joven, la televisión generalista, no la ve tanto, la están viendo personas de 45 años en adelante, con un alto impacto en personas de mayores de 65 años. ¿Por romper esos tópicos de los jóvenes tan concienciados? Sí, pero mi abuela también. Mayores de 65 años y muy hacia arriba. 65% también mujeres, los hombres como siempre,
35%. Esto es quienes tienen interés. Empezamos a romper tópicos. Por eso muchas veces pensamos, las personas mayores, bueno, las personas mayores muchísimo, por muchos aspectos. Porque hace años, cuando hablábamos del cambio climático, las imágenes que veíamos era un oso en el Polo Norte que se iba deshaciendo el hielo, lo cual es cierto, pero nos pillaba un poco lejano. Recordad el Salvad las ballenas de Greenpeace. Nos gustaba, pero bueno, no me interfería en el día a día. Yo no, en Madrid no convivo con ballenas. Cuando hemos ido viendo la cercanía, por ejemplo, el mes pasado, cuando hemos visto los incendios tremendos que hemos tenido el mes pasado y los que hay en todo el planeta, cuando hemos visto a la gente mayor que va a su pueblo o de donde es originaria y ve que ese río que se bañaba en agosto ya no existe, empieza a saber que esto te pilla cercano. Cuando vemos que en Francia, en la ola de calor de Francia de 2013, si no me equivoco, murieron 18.000 personas y murieron porque son personas vulnerables, personas mayores, enfermas, que no tenían que morir, pero que el incremento del calor y personas con una renta económica baja, no se pueden permitir aire acondicionado. Por eso los días de más calor vamos a una gran superficie y entra mucha más gente que compra en las tiendas. Pero es que tienen aire acondicionado. Pero aquí y en toda Europa. Eso es otro problema real. Vemos gente que le afecta directamente. Vayamos a las urgencias de cualquier hospital y lo vemos. Cuando hay mucho calor, hay mucha gente mayor con problemas respiratorios, de tensión, etc. Y algunos van y mueren. O sea, no estamos hablando sin quitarle valor a la ballena, sino que es que lo vemos ya aquí. Por eso hay desinterés en los medios de comunicación. Y si juntamos todos los estudios que hay, respondiendo a la pregunta, ¿la gente está concienciada? Y cifrando cosas concienciables como coger esto y llevarlo al contenedor amarillo, por cierto, ¿no? Si preguntara aquí ahora mismo, hacemos un pequeño ejercicio, ¿cuántos de vosotros recicláis? ¿Podéis levantar la mano? La verdad que, perdonad, no recicláis ninguno. Lleváis al contenedor. Excepto que algunos de los que habéis levantado la mano trabajéis en una planta de reciclaje. Pero está bien, separamos para facilitar el proceso de reciclaje. Bueno, aquí obviamente el porcentaje será más alto, pero en la sociedad, en España, que coincide, estamos en la media alta de Europa, no en todos los residuos por igual, pero estamos en la media alta en Europa, reciclamos, tenemos conciencia medioambiental, nos preocupa lo medioambiental, el 80%, 8 de cada 10 personas en España. De distinta manera, por lo que decía, realmente pocas personas dejan un grifo abierto, porque tenemos la conciencia de que el agua es un bien escaso, escasísimo. Pocas personas ya no utilizan el contenedor de vidrio, que se implantó por primera vez hace 30 años. Por poner ejemplos, 80%, 8 de cada 10. Los otros dos yo les llamo cuñados ambientales. Son esas personas que dicen, si luego todo se junta, que no es cierto, hice visitar una planta de tratamiento. O que dicen, así genero empleo. Se generan 6 empleos más por recogida simplemente de envases urbanos y su tratamiento, que es si pasáramos al sistema tradicional de coger todo y llevarlo a un vertedero, aunque utilizáramos la mejor de las tecnologías. No son argumentos ciertos. Es la misma persona que aparca un momento en discapacitados, en la plaza de discapacitados, porque son 5 minutos. Él sí puede, los demás no. Es un perfil. Ahí tenemos una gran dificultad. Pero el 80% de las personas tienen niveles altos de conciencia. ¿Quiere decir esto que el 80% de las personas somos activos en cuestiones medioambientales? Pues no tanto. Nos cuesta, y este es uno de los grandes retos que tenemos con todo, nos cuesta pasar de la conciencia a la acción. En temas como el reciclaje, como decía antes, más cómodo. En temas como la compra de ropa o la ropa, para nada. Este es uno de los grandes déficits que tenemos, y lo entenderéis. Hace 15 años, en España, en esto a mí me encantan las cifras para los franceses, no porque esté aquí Beatriz, pero lo estudian todo, se lo decía antes, y sus cifras nos vienen muy bien para toda Europa. Hace 15 años teníamos en Europa un volumen de ropa por habitante. 15 años después tenemos un 40% más de ropa en nuestros armarios, pero nos dura la mitad de tiempo. Un año. No sé si se puede decir marcas, pero es el efecto primar. Voy a por una camiseta y me vengo con 4, porque son muy baratas. Eso sí, soy cool. Luego cojo la ropa y la llevo al contenedor de reciclaje de ropa. No la tiro a la basura, faltaría más. Pero hemos incrementado, con lo cual lo que hacemos bien medioambientalmente, con el aumento del consumo, nos cae en picado. Es como si todos tuviéramos coches menos contaminantes, híbridos, pero nos desplazáramos muchísimo más que antes. Pues lo comido por lo servido. El 80% de los desplazamientos en España en vehículo privado se utilizan para distancias de menos de 2 kilómetros.
o sea, que se puede ir andando. Es importante que el coche sea eléctrico, híbrido, etc. Lo importante es ver cómo nos desplazamos. Y a lo mejor se puede ir andando, o personas como yo, temporalmente, pues en transporte público u otros sistemas. Hay quien coge la bici porque está muy concienciado en Madrid y quien tiene miedo a ir con la bici en mitad del tráfico y es comprensible. Bueno, pero hay más formas. Por eso tenemos mucha gente, y eso quería ponerlo, muy concienciada y una dificultad en completarlo todo. En algunos aspectos muy bien y en otros más difícil. ¿Qué ocurre con la alimentación? Si decía que tenemos ese doble interés, con la alimentación hemos pegado también unos cambios tremendos. Hace 6 años, que es nada, casi nadie miraba en una gran superficie a la hora de comprar si el alimento que íbamos a comprar tenía aceite de palma. Hoy lo miramos, hasta el punto de que una gran marca, Nocilla, pone casi más grande sin aceite de palma que el nombre de la marca. Y así con muchos grandes productos. Las grandes superficies que reaccionan estudiando muy bien también los comportamientos y las actitudes de los consumidores han pegado unos cambios tremendos. Hace 10 años, solo una empezó a tener algo. Así que a mí no me importa decir, me gusta decir lo que hace bien y lo que hace mal. Yo creo que mi problema no promociono nada. Al campo empezó a introducir cosas. La que peor, Mercadona, española, pero vamos, para nada. Incluso hasta el punto de que su planta de logística es de las más avanzadas del mundo, en las que, por ejemplo, los camiones tienen previsto que llegan a las 10:39, cargan y se largan. Las emisiones de CO2 de un camión que está esperando horas y horas son tremendas. Ni siquiera lo consideraban medioambiental, sino logística. Han pegado un cambio que a veces que renuevan una tienda o como se llame, un mercado de Mercadona, ahora mismo es una pasada. Hasta los carteles que ponen pescadería y carnicería se hacen con plástico reciclado de su propio uso. Han pasado de 0 a mucho. Pero el resto están todas igual. Igual las marcas habituales, Carrefour, Ahorra Más, etcétera, etcétera. Ya no tenemos la esquina eco, sino que está prácticamente disgregado en el resto de sitios. Porque los ciudadanos estamos pidiendo y exigiendo. A veces con más o menos conocimiento. Queremos alimentación sana y nos preocupa y nos interesan los temas medioambientales. Y estamos empezando a descubrir además que ya no cuesta más. En general no es más caro, como lo era antes, que era 2 y 3 veces más caro. Eso sí era militancia o activismo medioambiental y poderío. Porque si uno no puede, pues comprar la pasta de macarrones, pues la más barata que hay en el mercado. Porque uno cuando no puede, no puede. Bueno, pues eso ha ido cambiando y nos encontramos esos hábitos. Y quisiera pasar de ahí al recorrido que tiene y la importancia que tiene la alimentación. Comentabas antes que el transporte, si fuera un país, sería uno de los más contaminantes del mundo. Siempre nos encontramos con que algo es el primero o el segundo, claro, porque mezclamos cosas. La alimentación es la segunda actividad humana que más contamina, por una parte, y que más afecta al cambio climático de todo lo que hacemos. Es normal, todos comemos. Y además lo hacemos en distintas facetas. Si vemos desde el origen, estamos deforestando, quiere decir, grandes absorbedores de CO2, no solo para la alimentación humana, sino muy especialmente para el ganado. O la producción de soja, también para el ganado, o para las piscifactorías, que cada vez tienen más peso. España es uno de los países en los que el porcentaje de pescado que proviene de piscifactoría, un 46% es más alto. Está bien, pero todo eso requiere también ese tipo de desforestaciones. Quitamos los que absorben. Tenemos macrogranjas, no en España, sino que también en Latinoamérica, en Estados Unidos, en grandes países, cuya carne viene en esos barcos y empezamos a consumir. Por eso hablamos del concepto de consumo de proximidad, que no solamente es ayudar a tus vecinos de al lado, que ya está bien también, sino que además evitamos consumir cosas que vienen desde el otro lado del planeta hasta aquí. Hemos pasado en algunos casos en estos platos y vasos, etcétera, de un solo uso que utilizábamos, que están prohibidos ya por la Unión Europea. Se dio un margen para comercializar los que quedaban en las tiendas, digamos, y ahora ya está prohibido, es razonable, y en España ya está traspuesta esa ley, o sea que está de plena aplicación. Bueno, pues lo hemos sustituido en un principio por platos y vasos de un solo uso, pero compostables, y que vienen algunos de materiales del otro lado del planeta. Una pijada, vamos. De toda la vida se puede lavar todo un poquito, o tenemos materiales compostables cercanos. Por ejemplo, se están produciendo ya materiales con algas, que cumplen todas las funciones y que además es compostable después. Pero la pregunta es, ¿necesitamos cosas de usar y tirar? Aunque sean guays o sean de plástico. Ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo también que afrontar, en general con la alimentación y en general con todo lo que está
en el entorno de la alimentación, el usar y tirar. Esto es una pijada, si me permitís también de nuevo el término, de los últimos 40 años. Hemos pasado, en general, la sociedad occidental a aprovechar las cosas, a reutilizarlas, a que nos durasen, al usar y tirar. Hemos admitido que una tostadora, total, pues compro otra, es más barato que arreglarlo. Aparte de que haya dificultades para arreglarlo. La normativa europea y la española transpuesta ya obliga a que sean reparables las cosas. Reparables, o sea que eran irreparables, muchas de ellas. Bueno, pues muchos de esos componentes lo tienen, pero también nosotros aplicamos nuestro autodesecho. Por ejemplo, los microondas tienen una media de vida de 11 años y medio. Nos deshacemos de ellos a los 9 años, porque han quedado amarillitos. Están los puntos limpios llenos de microondas que funcionan, pero están feos, no nos quedan bien en la cocina. Tenemos una parte también nuestra de cultura, de nos deshacemos de algo porque ya no es tan moderno, si nos lo podemos permitir, insisto, o porque no queda tan bien, o porque el agarrador ya no funciona tan bien como antes, tiene una parte rota, pero funciona. Pero nos compramos otro, porque total son tan baratos en proporción a otras cosas. Entonces decía, lo traemos del otro lado del planeta, en la mayoría de los casos, esos alimentos, muchos de ellos. Nos hemos habituado. Y luego nos han creado tópicos. Por ejemplo, hay gente que dice, es que no tiene sentido comer kiwis en España porque provienen de Nueva Zelanda. Provenían. Ahora provienen de Galicia. Hay que verlo. Lo que hay que ver es la etiqueta de procedencia, de dónde proviene ese alimento. Pero ahora mismo los tenemos. Sin embargo, los ajos, lo más probable es que si ponéis a comprar ajos en España, provengan de China. Igual que la manzanilla. Tiene, por cuestiones de mercado, de precio. Puede haber ajo, sí, pero no sale rentable, pero también China pues sale muy rentable, con el barco incluido. ¿Por qué? Porque en un criterio económico hacemos una cosa que se llama la externalización de los costes. Y es, lo que me molesta lo saco fuera. ¿Qué quiere decir? Los efectos de la contaminación de ese barco se paga siempre con dinero público, no va inmerso en el producto. Si al ajo que traemos de China le incorporáramos el coste que tiene tratar su afección al planeta, costaría 2 o 3 veces lo que cuesta el ajo de aquí. Pero nos lo quitamos del medio, que ya estaremos nosotros todos con nuestros impuestos pagando. Esto ocurre en todo el planeta. La Unión Europea pone cientos de miles de millones y la industria que lo ha creado podría también poner un poco, porque le ha sido más rentable. Ha sido más rentable comprar ropa en China, porque total eso del viajecito pues nos daba igual. Por eso es importante también la compra de proximidad. Y cuando ya nos llega, nosotros tenemos también, ahí estamos igual en la media europea, estamos a un 35% de derroche alimentario. Quiere decir que alimentos que se han generado, da igual aquí al lado o en el otro lado del planeta, no llegan a producir ni una sola caloría. Se estropean. No solo porque algunos no se venden porque el mercado no lo compra, otros no se acaban de vender porque son feos, los tomates feos, las manzanas feas, todo eso, sino también porque nosotros, que esta es la parte que podemos hacer, pues también tenemos ese usar y tirar de la comida. Compramos mucho, cosas tan sencillas como compro yogures y me quedan 2 y cojo un pack de 8. ¿Y qué hago? Por comodidad, los 8 los meto en el frigorífico y empujo a los 2. Y cuando algún día llegue a los 2, veré que han caducado. Lo normal que diría mi abuela es coger los 2, ponerlos delante y tirar primero de los que están próximos a caducar. Pero tenemos prisa, no sé para qué, pero la tenemos. Y hacemos ese tipo de cosas, cocinamos, no conservamos bien. 1/3 de la comida, aparte desde el punto de vista ético, en el planeta, que muera gente, que haya gente desnutrida, tenemos 800 millones de personas con problemas de nutrición en el planeta y el doble de personas con problemas de sobrenutrición. Cosas que tenemos en este planeta también, pero no tiene sentido que lo tiremos ni desde el punto de vista ético ni de aprovechamiento de todo ello. Aparte porque genera residuos. Se está implantando ya el contenedor marrón. Es obligatorio, se ha dado una prórroga pequeña por el tema del COVID porque los ayuntamientos de más de, creo que eran 50.000 habitantes, ya desde el 30 de junio era obligatorio que estuvieran en funcionamiento, están implantándose. El marrón es el de orgánico. Muchas veces le hemos llamado orgánico al de resto, al de las cosas que no se reciclan. El de la tapa, el que es gris o tapa naranja, por ejemplo aquí en la ciudad de Madrid. El orgánico es de lo que es compostable. ¿De cuántos habitantes has dicho? Más de 50.000. Se va haciendo poco a poco y se ha dado ese impasse porque desde las inversiones económicas se ha hecho de toda la Unión Europea. Y porque es complicado, porque además hay que ayudar y concienciar, hay que explicar. Por ejemplo, algo, yo meto coletillas,
que los pañales usados no pueden ir a ese contenedor. Aunque lo que está dentro, más orgánico, no puede ser, pero lo de fuera, para absorber, etcétera, tiene microplásticos. Entonces, aguantándote, tiene que ir al de no reciclado. Al de resto, al de lo que irá a una planta de tratamiento, pero no se podrá reciclar. Pero eso se va implantando. Digo que con ese impasse, pero ya hay muchos sitios que lo tienen, ayuntamientos que funcionan muy bien. Madrid empezó en varios distritos y el que mejor funcionó, Vallecas, al lado de gente muy mayor, porque llevaban toda la vida haciendo eso. Porque en los pueblos y en las ciudades la comida no se tiraba, se aprovechaba. Para las gallinas, y a mí las broncas que me han echado de la comida que está en el plato se come. En cambio ahora si al niño no le gusta esto, pues pongo unos macarrones. Es que somos un poco... Perdona, ¿y el contenedor de plástico que has dicho? El de envases, el amarillo. ¿Naranja? El naranja será el de resto, el de lo que no es reciclable. Pero es que yo solo lo veo en Madrid. ¿Solo lo ves? En Madrid. En otros sitios es gris y en otros es verde. Es que tenemos... Pero el verde es cristal. No, el de forma de iglú, si queréis hacemos un repaso rápido. Es que yo soy de Barcelona y en Barcelona no tenemos. Pues está escrito. No tenemos naranja. En Barcelona no hay naranja. Por eso varía. Naranja entero es de aceite reciclado. Naranja entero. El del aceite de la cocina lo metes en una botellita. No, yo digo el de tapa. Ya. Aquí es gris, generalmente suelen ser grises y en algunas zonas es verde también. Aquí en Madrid es gris con la tapa naranja. Pero no existe en Barcelona. No, en Barcelona no. En Barcelona creo que pone el resto y es total la tapa gris en los nuevos. ¿Por qué no se mantiene ese código de colores a nivel nacional? E internacional. Fíjate que en España vienen, doblamos la población y todos los turistas, por ejemplo un turista inglés, que dicen, tienen porcentajes muy altos, es que todo esto me da para... nada. Los ingleses tienen, y todos los países nórdicos tienen niveles muy altos de reciclaje. Bueno, lo que hacen es que juntan todo y lo queman en una planta. Y entonces, en teoría, eso se considera generación de energía. Aquí diferimos, ¿no? Entonces tenemos índices más bajos. De cualquier forma, la Unión Europea ha decidido que hay que aprovecharlo. Pero allí son rojos. Entonces, claro, viene un inglés de vacaciones y ve el amarillo, el verde, no sé qué, con tal de que lo tire dentro del contenedor y que no lo deje fuera. Aún así, si somos malos, esto no es un truco, pero si lo tiramos en el de resto, en el de tapa naranja aquí en Madrid, aún así se separan bastantes cosas. Los envases equivocadamente que depositamos ahí también se sacan. Los de metal, las latas de metal, que son fantásticas, se sacan. Por eso es más sencillo, por distintos procedimientos, ¿no? Pero tenemos el contenedor en forma de iglú, que es el de las botellas de vidrio. Directamente, no los marcos de fotos, no cristales de gafas, ni nada por el estilo. Botellas de vidrio y tarros. Ese funciona muy muy bien. Y además es un mineral fantástico, interesa que no esté contaminado. Contaminado quiere decir, pues, por ejemplo, pues en unas gafas pues, tienen una serie de metales que facilitan las dioptrías, por ejemplo, ¿no? Ese funciona muy bien. El de papel y cartón, el azul, funciona estupendamente. Tratamos 4.000 millones de toneladas en España, lo recogemos y lo tratamos en nuestras plantas. Los chinos nos lo han querido comprar hasta hace poco porque no tienen plantas de tratamiento y como todo lo que compramos viene en cajas desde China, nos viene un barco lleno de cosas y ya que va vacío no les cuesta nada meter pasta de papel. Nos lo han comprado y no lo han comprado, o sea, y bien, ¿no? Hay otras guarderías que no. Han aprovechado mucho otros países y les han metido todo lo que podían. En total eran chinos, hasta que los chinos han dicho, perdonad, y los chinos han dicho, que no soy tonto, ahora te lo vuelves a comer. Tenemos el de papel y cartón, que funciona muy muy bien, en general. El de orgánico, cuando termine de implantarse, en la mayoría de los casos. Y tenemos el amarillo, el de envases, no el de plásticos. Es muy importante. Por ejemplo, un cartón de leche de zumo, que es mixto, es de los primeros productos que salieron que son fantásticos. Pero desde el punto de vista ambiental, pues es muy difícil separar el cartón, el aluminio y el plástico que tiene. Pero ese de cualquier forma va al contenedor amarillo de envases. Se separan todos y van a una planta específica de tratamiento de Tetrabric, que es la marca comercial que lo hace, y es la que lo separa, con un coste energético y de agua alto, pero se separa. Hay otros que son más sencillos. Y luego meto otros conceptos que tienen que ver precisamente con el diseño y la alimentación, que tienen que ver, los envases es un gran asunto, ¿no? Como tal. Y me debo dejar alguno. Pues yo creo que no. De los que tenemos habitualmente, perdonadme, como hablo así de memoria. Pero decía, tenemos toda esa separación. Si volvemos a la alimentación, si me acuerdo porque me faltará alguno, bueno, luego tenemos el de la ropa, que ahora va a ser obligatorio y que tenemos en distintos contenedores. Está muy bien porque la que se puede se aprovecha como tal y la que no, la fibra textil, es fantástica como aislante.
Tenemos grandes empresas, por hablar de emprendedores en España, tenemos grandes empresas, por ejemplo, que hacen losetas directamente con la ropa, con los restos textiles que están, es uno de los mejores aislantes y están ya homologados para utilizar en la construcción, por poner un ejemplo. Y esto pues es fantástico, en lugar de estar generando, no va al vertedero, sino que tiene un tratamiento como tal. Tenemos pilas, estamos muy bien también, la Unión Europea marcó para este año el 50% de las pilas de todo tipo tiene que ser reciclarse. Ya las recuperamos en España desde hace 3 años. Y no vemos en qué, pero por ejemplo si compramos una lavadora o un frigorífico de estos blanquitos, de metal, ese componente que le da el brillo, que le protege, se hace directamente y exclusivamente con la recuperación de varios de los componentes de las pilas. O sea que hay cosas que vemos. Luego tenemos los grandes puntos limpios donde podemos llevar madera, escombros de demolición, no hacer una casa, pero unas obras en nuestro cuarto de baño, nos suelen admitir hasta 7 sacos de 75 kilos cada uno, con lo cual podemos llevarlo tranquilamente. El que lo tira por ahí en el campo, pues es para utilizar la violencia verbal con menos, en todos los casos. Bueno, pues podemos llevar una gran variedad, el aceite de los vehículos. Cuando compramos muchas cosas, por ejemplo, cambiamos las ruedas del coche y algunos te dicen, y nos quedamos las ruedas y las reciclamos. Claro, pues estás obligado. Ya va en el precio. Como cuando Mediamar te dice, te pongo el frigorífico y me lo llevo y te aseguro su reciclaje. Bueno, que como no me lo asegures, te cae una multa, que te mueres, porque está obligado y porque ya lo pago. Cuando compro un frigorífico, ya pago ese tratamiento. Como cuando compro esto, pago un porcentaje que es con el que se hace todo el tratamiento de los envases. Bueno, es el sistema que tenemos y razonablemente funciona, unos mejores que otros. Una parte muy importante que no funciona tan bien es cuando yo decido que esto voy y lo tiro en el campo o lo tiro en la calle. Hay un componente mío. Y otros cuando no se recoge correctamente, cuando no funciona bien el sistema. Que todo hay en la viña del Señor. Pero ligado a la alimentación, yo también quería lanzar o plantear algunos retos. Primero, que revisáramos, a la hora de diseñar algo, de conceptualizar algo, tenemos que ver que realmente no es por lo último que hemos visto en televisión, sino ver la profundidad de todo ello. Por ejemplo, nos consta que tenemos un gran problema que son los plásticos en el mar. Todos hemos oído hablar de ello, lo hemos visto en televisión. Nos dicen que hay casi un continente de ello, en realidad hay 5, uno prácticamente por cada océano. La parte que vemos, que es la que nos llama la atención, que es la de la tortuga, que se queda atrapada y tal, o ahora mismo, hace varios días ha habido en la costa una ballena que ha llegado a muerte y cuando se ha abierto, es que se ha quedado asfixiada, no podía correr. Eso es una parte que vemos, pero los microplásticos que se generan pasan al sistema alimentario. Microplástico es un plástico de menos de 5 micras, no lo vemos. Es cuando nunca, siempre se dice, a los 500 años, si yo tiro esta botella al mar, desaparece, no desaparece, se hace muy pequeñito, trozos muy pequeñitos. No existe la desintegración del plástico, la autodesintegración, pero plásticos muy pequeñitos, que toman pues, peces que pasan a la cadena alimentaria, pasamos a tenerlo nosotros, y eso lo tenemos por todas partes. Pero también cuando metemos la ropa en la lavadora, la ropa que tiene componentes de poliéster, etcétera, tiene microplásticos, más los detergentes, y esto pasa también, y va directamente. La mitad de los plásticos que aparecen en el mar provienen del centro de la península o del centro de Europa. Van a los ríos, es que además los dichos populares son son los ríos que van a la mar, se llevan todo, entre el viento, etcétera, y aparece directamente en el mar, y pasa a nuestro sistema alimentario. Con lo cual es importante reducir la presencia de plásticos, entre otras cosas porque nos afecta directamente a nuestra salud. Es lo que se llama un disruptor endocrino. Y ya sabemos que afecta directamente, digamos que el sistema endocrino, por decirlo, que es nuestro sistema de inteligencia, que coge y dice, toma una tableta de chocolate, y sube el azúcar, y entonces el sistema endocrino avisa al páncreas y dice, tienes unos niveles de azúcar muy altos, y entonces funciona más para segregar insulina, ¿no? O hace calor y empiezas a sudar. Y estos microplásticos lo que hacen es que engañan a esas informaciones. Y lo que hacen es que dice, hace calor, pues no sudas. ¿Tienes mucho azúcar? Pues no lo haces, o lo hace mal. Nos desordena el sistema inteligente y nos afecta directamente. Tiene problemas con la diabetes, con un montón de factores que tienen que ver con el sistema endocrino. Subidas altas de tensión, etc. Cosas que vemos que aumentan. De acuerdo. Con todo ello, lo que tenemos es que hay un vínculo directo a la salud, como decía antes, de la alimentación y que tiene que ver con el medio ambiente. Los 3 temas que comentaba desde el principio. Pero hay un reto que yo quería trasladar. Uno es el tipo de envase. Es verdad que lo hemos demonizado, muchos con muchísima razón, pero los envases han significado una gran calidad de los alimentos y salubridad de los alimentos que recibimos. No podemos, por ecología, pasar a comprar pescado envuelto en un papel de periódico, ¿no? O sin saber dónde se ha producido, o sin saber la fecha de caducidad,
o sin saber los componentes que tienen. Y este es uno de los retos que tenemos. Tenemos que tener envases que sean lo más sostenibles posibles, lo más recuperables o reciclables, con lo cual, por ejemplo, ahí es un factor importante que sean monomaterial. En lugar de muchas cosas, porque os decía, el Tetrabric tiene 3. Si conseguimos que todo sea en PET, que es un tipo de plástico el más habitual, se puede comprimir y reutilizar todo a la vez. Eso es muy importante, facilidad a la hora de volver a reciclarlo. Bueno, pues ese es uno de los retos porque necesitamos esa trazabilidad, sin abusar. Por supuesto, esas imágenes de una sandía envuelta en plástico, pues es también para tener violencia verbal con el que lo haya hecho. No tiene sentido. En la naturaleza ya inventó el mejor envolvente, que era la propia cáscara de la sandía, ¿no? Pero lo que yo no quiero es comprar... Bueno, yo no como carne, pero no quiero comprar salchichas a granel si no tengo un control de dónde viene, qué carne, qué componentes ha tenido adentro, por salubridad, ¿no? Pues eso es uno de los grandes retos. ¿Dónde entra una parte importante que también nos juntamos aquí? Es lo que se llama el ecodiseño. Diseñar para reducir el impacto ambiental. Y os pongo 2 ejemplos, si me permitís con estos términos, de cosas que tenemos sobre la marcha. Uno, los envases de yogur. Normales. Estos envases de yogur, a alguien se le ocurrió la brillante idea, como siempre en el diseño son brillantes ideas bien aplicadas y visto que funciona, de reducir las esquinitas de abajo. ¿Recordáis algunos que antes finalizaban y que ahora son esquinitas redondeadas? Pues es un 9% menos de material del envase, directamente. Y mantiene la calidad. Las latas de bebidas, que a mí esas me apasionan. El año pasado fue el 75 aniversario de la primera lata de bebidas. Un señor brillante en Estados Unidos, que tenía una cervecera, siempre todo empieza por la cerveza, dijo, vaya, se me rompen las botellas, voy a probar a ver qué tal, y entonces hizo una edición en latas. Tuvo tal éxito que se hizo multimillonario. Y la más famosa fue en la boda, que se hizo una lata especial, parecía un bote de pintura, de cerveza para la boda del rey, el padre de la reina actual de Inglaterra. El de la película esta del rey... Pues tengo mis dudas, yo con la realeza esto me pierdo un poco. El de la película esta del rey tartamudo. Pues pues bueno, si alguno lo tenéis porque lo ha dejado un familiar, vale 21.000 euros esa cerveza. O sea, no la bebáis, vendedla, no, o especular con ella, ¿no? Pero, y a partir de ahí han ido evolucionando, desde las que tenían una anilla que se tiraba, gran problema en el campo, y para los animales. En un parque, los animales domésticos, bueno, un niño pues es un riesgo, todo eso se ha integrado, digo grandes avances. Pero el principal, se ha trabajado usando tecnología espacial, porque en el fondo un cohete es una gran lata que tiene que aguantar el máximo de presión y pesar lo mínimo posible, lo mismo que una lata de refresco. Entonces ahora mismo una lata antes medía 1 milímetro y era de 2 componentes, aluminio y latón, recordáis, tapas de aluminio, latón por dentro. Por eso en mi barrio intentábamos copiar a Bull Stens, yo tengo ya una edad, están en Sicilia, estos del oeste, que cogían las latas y hacían así, las estrujaban. Y cuando nosotros lo queríamos hacer, pues nos quedaba una marca porque no había quien lo hiciera, excepto el cachas del barrio, ¿no? Ahora cualquiera puede hacerlo porque es todo aluminio. Antes tenía 1 milímetro de grosor y ahora tiene una 10ª parte del grosor. Y aguanta la presión de 2 ruedas y media. Es fantástico. Porque también nos interesa, primero, que le guste una bebida, pues saber que es correcta, que está bien desde el punto de vista sanitario, y luego pues que tenga su gas, etcétera, ¿no? Que eso no varía. Este es uno de los grandes retos que tenemos, que es intentando innovar, ecodiseñar, que yo creo que es algo importantísimo, donde hay grandes avances. Como os decía estos, tenemos un centro que se llama Ecolab, que está en La Rioja, fantástico, que está muy bien, participan entre otros ecoembes. Y lo que se hace es apoyar a emprendedores que se les ocurre estas formas de reducir o de utilizar materiales mejores para todo ello. Bueno, pues ese tipo de cosas es otro de los retos que tenemos. Yo quiero seguir asegurando que la calidad de lo que como es correcta, más allá del gusto, de la apetencia, de la cercanía, pero tampoco quiero que suponga un derroche, un desperdicio, ni de la propia comida, ni para el planeta. Y eso es donde tenemos la parte de innovación que podemos aportar. Hay mucha gente que está pensándolo, una gran parte de la sociedad que lo demanda, digamos, hay mercado además para todo ello y se buscan ese tipo de cosas. Por eso, incluso las empresas, primero hay una gran motivación en una parte importante de las empresas. Y luego, si es económica, mejor. Trasladar cosas que pesan menos significa menos emisiones de CO2 y menos costes. Y eso es bueno para la empresa y al final también para el producto. Aquí nadie pierde con todo ello. Con lo cual tenemos también que abrir nuestra cabeza para ir pensando en esa perspectiva. No es tan importante hacer una camiseta de lino que viene de la India, excepto que te gusten las camisetas de lino de la India, estéticamente,
sino intentar que sea de procedencia lo más cercana, de materiales que puedan reutilizarse, que puedan tener otra vida y que su sistema de producción no sea tan complicado. Y luego genera un montón de cambios distintos. Por ejemplo, tenemos gafas que se hacen con plásticos reciclados. El vidrio no, lógicamente, pues porque lo primero es la vista en este caso, ¿no? Pero las tenemos. Ya hay un mercado de plástico obtenido del mar, parece mentira, hace nada nos preocupaba, y ahora mismo muchas empresas se pegan por tener ese plástico que proviene del mar para desarrollar productos. Está bien, ya se arreglará el mercado entre ellos, ya subirán los precios. Y las grandes empresas, por ejemplo Coca-Cola, a mí me encanta estamos inmersos en un proceso. Coca-Cola se queja de que ellos aportan muchísimo plástico al sistema, pero para luego sus envases no pueden cogerlo del sistema reciclado. ¿Por qué no dejamos que un plástico reciclado directamente, o es muy costoso, tenga un toque esté en contacto con la alimentación? Algo normal. ¿Tiene que mejorar la tecnología, como decías? Ahí es donde están los retos de esa innovación en la tecnología, que permita que podamos seguir utilizándolo, alimentándonos correctamente, y estoy seguro que 2, 3, 4, 5 años de la esperanza de vida de nuestra población ha pasado, aunque parezca increíble, por esa seguridad alimentaria y en muchos aspectos también por un envase. ¿Podemos desecharlo todo? No, lo que tenemos que hacer es pensarlo y recolocarlo. Y me parece importante recordar los temas de alimentación, los temas vinculados a la salud y los temas medioambientales, estamos la inmensa mayoría de nosotros concienciados. Y a veces hacemos las cosas mejor o peor, nos equivocamos. Fijaos con el tema de los contenedores, pues nos pasa, pues viene uno de Barcelona y dice, ¿cuál es este de naranja? Pero claro, te vas a Londres y no sabes ni qué echar. Lo que te van a echar es la boca, porque vas a hacer mal seguro, ¿no? Bueno, nos queda mucho que aprender, hacemos cosas con buena voluntad, pero a veces tenemos que ir aprendiendo un poco más. Pero es un reto importantísimo para el planeta y para nosotros, para nuestra calidad de vida, sin que vaya en detrimento de ella. Pues muchísimas gracias.